Imagina esto, estás en la iglesia, manos levantadas, boca moviéndose, pero por dentro, sientes que te estás pudriendo. Cantas de memoria, no por pasión. Y te da náuseas admitirlo, pero tu fe se ha convertido en una actuación digna de un Oscar. Estás corriendo una maratón arrastrando cadenas que nadie ve, sonriendo mientras tus piernas tiemblan y tu alma grita. Si sientes que estás a un paso de colapsar bajo el peso de tu propia máscara, no te muevas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una charla motivacional, es la cirugía de emergencia que tu espíritu necesita para volver a respirar. ¿Alguna vez te has sentado en la banca de una iglesia, con las manos alzadas y los labios moviéndose, mientras en lo profundo de tu ser solo estás tratando de sobrevivir? No cantas por pasión, lo haces de memoria. No estás lleno de convicción, simplemente te aterra admitir cuánto estás dudando. Abres tu Biblia, pero las palabras rebotan como ecos vacíos. No es que hayas perdido la fe, es que has perdido las fuerzas. Y tienes miedo de decirlo en voz alta porque, en algún momento del camino, alguien te convenció de que la verdadera fe se ve como fortaleza inquebrantable. Te dijeron que si estás cerca de Dios, deberías sentirte confiado, seguro, rebosante de gozo, fuego y victoria. Te hicieron creer que caminar por fe significaba nunca cojear. Que si te cuesta creer, algo debe estar mal contigo. Así que sonríes. Citas versículos, asistes puntualmente, pero por dentro susurras, ¿cuánto tiempo más podré sostener esto? A veces, aferrarse en silencio es más santo que gritar un aleluya. Para eso está Hebreos 12. No para los que navegan con viento a favor en su ímpetu espiritual, sino para los que se arrastran en la oscuridad murmurando, sigo aquí. Y eso es lo que Dios honra. Él ve tu lucha. Ve las noches que seguiste orando aunque el cielo parecía de bronce. Ve cómo llevas tu Biblia a la tormenta incluso cuando cada fibra de tu ser quería cerrarla y marcharse. Ve que eliges la pureza cuando la tentación era el camino fácil. Ve que sigues yendo al templo aunque no sientas nada. Él ve las lágrimas detrás de tu obediencia silenciosa. Y no, Él no está decepcionado. Si esto resuena en el lugar donde vives ahora, si tu fe se siente estirada, tensa o a punto de romperse, entonces este mensaje es para ti. No eres el primero en querer renunciar. No eres el primero en dudar, ni el primero en gritar en la oscuridad, ni el primero en pararse al borde del abismo, temblando y preguntándose si podrá aguantar un segundo más. El Espíritu Santo lo sabía. Por eso Hebreos 12 no comienza con una orden. Comienza con un recordatorio. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Antes de decirte que corras, te muestra quienes corrieron antes que tú. Antes de llamarte hacia adelante, te ancla en un linaje. No estás caminando a través de esta tormenta solo. No eres la primera alma que se pregunta si Dios todavía escucha. Estás rodeado por una nube, no de ángeles inmaculados, sino de historias, de santos con cicatrices, imperfectos, creyentes que cojeaban pero que siguieron adelante de todos modos. Hebreos 11 no es un salón de la fama ni un museo de trofeos. Es un historial clínico, una lista de los magullados y sangrantes que vivieron lo que tú estás sobreviviendo ahora. No eran superhéroes. No carecían de miedo y ciertamente no eran perfectos, pero creyeron. Por la fe, Noé construyó cuando no había lluvia. Por la fe, Abraham dejó todo lo familiar sin saber a dónde iba. Por la fe, Sara confió en lo que la biología declaraba imposible. Por la fe, Moisés eligió sufrir. Por la fe, Rahab escondió a los espías. Por la fe, cayeron los muros. Por la fe conquistaron reinos y también murieron en cuevas. Algunos vieron milagros. Otros nunca vieron la promesa cumplida en vida. Pero todos corrieron. Todos resistieron. Todos se aferraron.
Y ahora, ellos no se paran en un tribunal para juzgarte, sino en las gradas para atestiguar por ti. Sus vidas gritan lo que tú has estado luchando por creer, es posible. No es fácil, no es indoloro, no es breve, pero es posible. Cuando la Escritura dice que son una nube, no significa que sean espíritus vagos flotando en el éter. Significa que te cubren. Significa que están presentes. Significa que cuando quieres rendirte, puedes mirar atrás y escuchar el susurro de sus testimonios diciendo, sentimos lo que tú sientes. Sobrevivimos a lo que tú enfrentas, y lo logramos. Porque la fe es una carrera de relevos, no un sprint en solitario. El testigo, ese bastón de mando, pasó a través de prisiones y desiertos, a través de traiciones y esterilidad, a través de silencios y canciones, y ahora está en tus manos. No tienes que correr perfectamente, pero tienes que correr. No tienes que sentirte fuerte siempre, pero tienes que moverte, porque tu historia no está desconectada. Eres parte de un pueblo, de un linaje del Espíritu, una familia que nunca vio a Jesús en carne, pero creyó en su venida. Y ahora tú sí tienes el testimonio completo. Conoces la cruz. Conoces la tumba vacía. Tienes más de lo que ellos tuvieron. Pero a veces te sientes menos. Y es ahí cuando sus historias se convierten en tu fuerza. Ellos no observan desde las gradas para criticar tu técnica. Te rodean como el viento, como la memoria, como prueba viviente. Cuando sientas que estás solo en el fuego, recuerda a Sadrach. Cuando sientas que tu fracaso te descalifica, recuerda a Pedro. Cuando sientas que has esperado demasiado, recuerda a Ana. Cuando sientas que tu pasado te hace indigno, recuerda a la mujer junto al pozo. Cuando sientas que tu dolor no tiene propósito, recuerda a José. Cuando sientas que tu obediencia cuesta demasiado, recuerda a Jesús. Esta es la nube. No está hecha de vidas perfectas, sino de vidas fieles. No están lejos. Sus testimonios viven en las páginas de tu Biblia y en las grietas de tu propia alma. No estás empezando desde cero. No estás corriendo hacia la oscuridad ni inventando la fe sobre la marcha. Te estás uniendo a un movimiento. Estás continuando una misión. Así que respira. La carrera es dura, sí, pero la meta es segura y la nube está animando. Y cuando caigas, cuando tus piernas fallen, cuando tu pecho se agite y sientas que has perdido el camino, levanta la vista y mira hacia atrás. Escucha, porque la gran nube todavía habla, sigue adelante, vale la pena. Él vale la pena. Animando. Y cuando caigas, cuando tus piernas cedan, cuando tu pecho se contraiga y sientas que has perdido el rumbo, levanta la vista y mira hacia atrás. Escucha, porque esa gran nube de testigos aún habla, sigue adelante, vale la pena. Él vale la pena. Sigues corriendo, es cierto, pero arrastras algo que hace que despertar cada mañana se sienta como levantar una losa. No es solo cansancio físico, es fatiga espiritual. Estás exhausto de mantenerlo todo bajo control, de cargar con expectativas que nadie ve, de fingir que tu fe es más sólida de lo que realmente se siente. No estás en rebelión, estás en resistencia. No has renunciado a Dios, pero el peso es real. Y no importa cuánto ores, no se levanta. Entonces, ¿qué está mal? ¿Por qué creer se siente tan difícil en este momento? Hebreos 12 no solo nos llama a la resistencia, nos entrega la primera llave para caminar en ella, despojémonos de todo peso. Y nota que no dice solo, peso de pecado. Eso significa que hay cosas que te están frenando que no son intrínsecamente malvadas. Simplemente, no son tuyas. Algunas de las cargas más pesadas de tu vida no provienen del enemigo. Provienen de ti. Las expectativas, los plazos que te impusiste, la vergüenza por lo que pasó hace 10 años, la presión de ser el fuerte para todos los demás.
El miedo a no estar a la altura de lo que Dios debería estar haciendo a través de ti. La falta de perdón que has intentado disfrazar de límites. El pensar demasiado las cosas, a lo cual bautizaste como discernimiento. Has estado cargando un peso con el que nunca se te pidió correr. Y eso está haciendo que tu fe se sienta como un fracaso. Pero no es fracaso. Es fricción. Es la fricción entre el ritmo al que Dios te ha llamado y la presión que recogiste en el camino. En algún momento de tu carrera espiritual, te agachaste y agarraste algo que Dios nunca te entregó. Ese trauma, lo enterraste en lugar de sanarlo. Esa relación, la estás sosteniendo tú solo mientras la otra persona se aleja. Esa tarea, dijiste que sí por miedo, no por fe. Ese estándar, estás tratando de ganar lo que la gracia ya te regaló. Esa culpa, ya te arrepentiste, pero sientes la necesidad de seguir castigándote. Y lentamente, tu fe se convirtió en una actuación. Tu tiempo de silencio con Dios se volvió un viaje de culpa. Tu asistencia a la iglesia, una lista de tareas. Tu vida de oración, un ataque de pánico. Y tu gozo se escurrió entre tus dedos. Eso es lo que hace el peso extra. No te roba la carrera, simplemente te desgasta hasta que olvidas por qué empezaste a correr. Dios nunca quiso que cargaras eso. Él no te llamó para impresionarlo, te llamó para confiar en Él. No te llamó a ser perfecto, te llamó a ser libre. Así que, si no es libertad, no es Él. Si no produce amor, paz y gozo, no es el Espíritu Santo. Si te paraliza en lugar de purificarte, es hora de soltarlo. No tienes que demostrar nada. No tienes que ganarte tu valor. No tienes que cargar con las expectativas de otras personas. No tienes que arreglar lo que solo Dios puede redimir. Tienes permiso para bajar la carga. Tienes permiso para soltar a la persona que no pudiste salvar. Para perdonar a quien nunca se disculpó. Para dejar de perseguir la versión de ti mismo que murió en aquel último fracaso. Para dejar de comparar tu obediencia con el llamado de otro. Para dejar de fingir que esto no duele. A Dios no le impresiona tu afán, le atrae tu rendición. Por eso Hebreos dice, despojaos de todo peso. No dice que lo evites, ni que lo analices, ni que vayas a terapia por ello, aunque la terapia es hermosa. Dice, despójate. Déjalo ir. Suéltalo. Porque la carrera ya es lo bastante dura y la cruz es lo bastante pesada. El llamado es suficientemente real. No necesitas cargar nada que no provenga de su mano. Incluso Jesús, Dios hecho carne, no cargó peso innecesario. Se retiraba cuando las multitudes exigían más. Dormía durante las tormentas. No persiguió a los fariseos para darles explicaciones. Llevó solo lo que el Padre le dio. Y cuando llegó la cruz, la tomó porque esa sí era suya para cargar. Aquí está la pregunta que desbloquea tu libertad, ¿es esto mío? ¿Me corresponde cargar esta expectativa, este miedo? Esta línea de tiempo, este rencor, esta ansiedad, este ministerio, esta voz de vergüenza que me dice que no soy suficiente? Porque si no es de Dios, tiene que irse. El enemigo te quiere cansado, porque la gente cansada es más propensa a rendirse, más vulnerable a las mentiras, más dispuesta a conformarse con sobrevivir en lugar de perseverar. Pero tú no fuiste hecho para sobrevivir. Fuiste hecho para correr. Y cuanto más ligero viajes, más lejos llegarás. Así que hoy, pregúntale al Espíritu, ¿qué estoy cargando que tú nunca me pediste? Deja que Él le ponga nombre. Deja que Él lo tome y observa cómo cae el peso. Seguirás corriendo. Seguirás sintiendo el viento. Seguirás sufriendo rasguños, golpes y pruebas, pero serás libre. Y de eso, precisamente de eso, está hecha la resistencia. El problema no comenzó con un colapso.
Comenzó con una deriva. No te despertaste un día y decidiste dejar de confiar en Dios. Simplemente dejaste de inclinarte hacia Él poco a poco, dejaste de escuchar, dejaste de rendirte en esos pequeños lugares sagrados que nadie más ve. Las oraciones se hicieron más cortas. Las convicciones se volvieron más silenciosas. Las concesiones no se sentían como rebelión, se sentían como un alivio. Y, sin embargo, aquí estás, todavía presentándote. Todavía sigues apareciendo, todavía lo llamas fe. Pero en el fondo lo sientes. Algo se ha enredado en tus piernas. Hebreos 12:1 no solo habla del peso que te frena. Habla de algo más oscuro, más profundo. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. No dice que nos impacta, ni que nos sorprende, dice que nos asedia, nos envuelve. El lenguaje es lento, sutil, estratégico. No es un pecado que grita, es un pecado que se escabulle. Y si el enemigo no puede destruir tu fe de un golpe, la asfixiará lentamente. No con escándalos, sino con sutileza, no con lo que sacude tu conciencia, sino con lo que suavemente la adormece. Porque el pecado que tan fácilmente nos enreda rara vez tiene cara de rebelión. A menudo se disfraza de comodidad, y suena como, solo necesito un descanso. No creo que sea para tanto. Al menos no estoy haciendo aquello. Ya lidiaré con eso después. Estas son las frases que cargan una decadencia oculta. Es la lenta putrefacción de una fe que antes ardía y ahora parpadea bajo capas de compromiso espiritual. No es que odies a Dios. Es que has permitido cosas en tu vida que hacen que amarlo sea más difícil. Ese sitio web que solo visitas cuando estás cansado. La amargura que alimentaste hasta que se convirtió en parte de tu identidad. La verdad a medias que dijiste porque la completa era demasiado arriesgada. La disculpa que has estado evitando porque el orgullo se siente más seguro que la paz. Esa incesante navegación nocturna por la pantalla que deja tu alma nublada y entumecida. El silencio después de la convicción al que ahora llamas paz. No es dramático. Es diario. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Porque el compromiso moral no te rompe en un instante. Te desangra lentamente hasta que tu resistencia se confunde con agotamiento. Hasta que tu carrera se convierte en un gateo. Hasta que tu corazón, que una vez ardió por la santidad, se vuelve insensible a cualquier cosa que no sea la mera supervivencia. Y lo peor de todo, todavía pareces un corredor. Sigues sirviendo, sigues publicando versículos, sigues cantando. Pero por dentro estás anudado, atado, atrapado. Porque el pecado que se tolera no se queda pequeño. Se enreda. Y cuando tus piernas están enredadas, tu fe pierde impulso. Confundes el cansancio con la perseverancia. Asumes que, como te sigues moviendo, sigues creciendo. Pero bajo la superficie, las enredaderas se están apretando. Por eso Hebreos no dice simplemente, evita el pecado. Dice, despójate. Échalo fuera. Córtalo. No porque Dios esté tratando de restringirte, sino porque te ve cojeando y anhela verte volar. Él ve la versión de ti antes del compromiso. Ve el fuego que había antes de la niebla. Ve la libertad que todavía es posible si estás dispuesto a ser honesto. Y la honestidad es donde comienza este desenredo. Empieza cuando dejas de defender lo que te está drenando. Empieza cuando dejas de llamar sabiduría al peso y empiezas a llamarlo por su nombre, desobediencia. Empieza cuando confiesas, no solo a Dios, sino a alguien que pueda acompañarte de vuelta a la verdad. Empieza cuando finalmente dices en voz alta, este ya no soy yo. Y no se trata de vergüenza. Se trata de libertad. Dios no expone para humillar. Él revela para sanar. Porque el pecado que se aferra te costará mucho más de lo que pretendías.
Siempre toma más tiempo, cava más hondo y te deja más lejos de lo que querías ir. Pero la gracia puede ir aún más lejos. Si estás enredado, no necesitas desatarte antes de venir a Él. Ven tal como estás, atado, cansado, enredado. Porque Jesús no solo perdona el pecado, Él rompe su dominio. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Y es lo suficientemente fuerte como para romper las cuerdas que has estado arrastrando durante años. Pero comienza aquí y ahora con honestidad, con arrepentimiento, con rendición. No porque estés tratando de ganarte su amor, sino porque lo has probado y sabes que fuiste hecho para más. Esto no es condenación. Es una invitación. El Dios de la carrera es también el Dios del rescate. Así que llámalo por su nombre. Nombra la enredadera. Nombra el compromiso. Nombra el miedo. Nombra el pecado. Y luego, suéltalo. Te sentirás más ligero. Te moverás con más libertad. Respirarás más profundo. Y tu fe, ya no asfixiada, comenzará a correr de nuevo. No por fuerza, no por emoción, sino por gracia. Porque la santidad no es perfección, es alineación. Es el corazón liberado persiguiendo a aquel que más ama. Y vale la pena correr por Jesús. No es el dolor lo que está rompiendo tu fe. Es la presión. Y la mayor parte de ella ni siquiera viene de tu situación. Viene de tus ojos. No dejaste de correr porque fueras débil. Bajaste el ritmo porque empezaste a mirar hacia los lados. La comparación está aniquilando tu resistencia. Y ni siquiera te das cuenta porque no se siente como pecado. Se siente como decepción. No solo con los demás, sino contigo mismo, con Dios. No estás enojado porque alguien más vaya adelante. Simplemente te preguntas en silencio por qué tú estás tan atrás. ¿Por qué sus oraciones parecen funcionar más rápido? Porque su ministerio crece mientras el tuyo gime. Porque su familia parece completa mientras la tuya está astillada. Porque sus publicaciones resuenan con bendición y las tuyas suenan a pura supervivencia. Ves su fuego y sientes tu parpadeo. Ves su avance y sientes tu carga. Ves su alegría y sientes tu propia insensibilidad. Y en algún punto, mientras deslizas el dedo por la pantalla viendo los momentos estelares de los demás, tu propia carrera empieza a parecerte inútil. No porque lo sea, sino porque no es la de ellos. Así que ahora estás cansado. No solo física, sino espiritual y emocionalmente, porque es agotador tratar de correr hacia adelante cuando tu corazón está constantemente girado hacia un lado. Pero Hebreos 12 no te dejará quedarte ahí. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No la carrera que se ve más impresionante, ni la que termina más rápido, ni la que tiene el camino más despejado o los aplausos más fuertes. La carrera que está delante de ti. La tuya, personal, divinamente asignada, diseñada a medida por un Dios que sabe exactamente lo que necesitas y cómo llevarte hasta allí. Él no te llamó al camino de ellos. Te llamó al tuyo. Y esta es la verdad, la comparación siempre robará la claridad. Porque cuando observas el carril de otro, cuestionarás tu propia asignación. Olvidarás quién te envió. Entrarás en pánico cuando tu ritmo disminuya. Resentirás el lugar donde Dios te puso. Pero no puedes correr con resentimiento en el pecho. No puedes correr libre mientras envidias la historia de otro. No puedes correr en santidad mientras anhelas la película editada de la vida de alguien más. Por eso esta generación está agotada. No solo por la guerra espiritual, sino por el vértigo emocional. Comenzamos con pasión y luego nos deslizamos por el propósito de alguien más. Empezamos en adoración y luego nos ahogamos en sus victorias. Empezamos con un llamado y luego lo abandonamos por la comparación. Es muerte por distracción.
Y el enemigo ni siquiera necesita ponerte el pie para que tropieces. Solo necesita mantenerte mirando hacia los lados el tiempo suficiente para que te pierdas lo que tienes justo enfrente. Pero escucha esto, Dios no bendice a quien finge ser. Él bendice a quien te llamó a ser. Él unge el carril que te asignó, no el que estás persiguiendo. Así que corre tu carrera. Si tu temporada es oscura, si tu testimonio todavía es un desastre, si tu obediencia aún no ha producido resultados visibles, corre de todos modos. No envidies su multitud. No copies su estilo. No imites su milagro. Hay un fruto que solo tu obediencia puede producir. Hay un fuego que solo tu sufrimiento puede refinar. Hay una sanidad que solo tu rendición puede desbloquear. Y la meta no se basa en la velocidad, se basa en la fidelidad. Algunos terminan con brillo. Otros terminan en silencio. Algunos terminan celebrados. Otros terminan crucificados. Pero todos los que terminan fielmente reciben la misma corona. El mismo, bien hecho. El mismo abrazo del Dios que observó cada paso, incluso aquellos que pensaste que no importaban. Así que deja de mirar alrededor. Empieza a enfocarte. Porque tu carril es sagrado. Y lo que Dios comenzó en ti no depende de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Tu carrera no va tarde. Tu carrera no es menos. A tu carrera no le falta nada y es tuya. Y si Él te llamó a ella, Él te llevará a través de ella. Así que fija tus ojos, levanta la cabeza, respira profundo y corre. No por comparación, no por aplausos, no por perfección. Corre por Jesús. Porque cuando tus ojos están en Él, el ruido se desvanece, la presión se levanta y el camino se despeja. Esta carrera nunca se trató de ser el mejor. Siempre se trató de ser fiel, y todavía puedes serlo. Así que corre, cojeando si tienes que hacerlo, llorando si es necesario, pero corre, porque el carril ante ti fue marcado por manos con cicatrices de clavos y conduce a la gloria, y no a la gloria de ellos, ni a la del mundo, sino a la suya. No perdiste tu fe. Simplemente perdiste tu enfoque. Y en un mundo como este, distraído, ruidoso e implacable, no es de extrañar. Empezaste con los ojos clavados en Él, claros, centrados, firmes. Adorabas con intención. Leías la palabra como si tu vida dependiera de ello. Sabías que la cruz no era solo un momento en la historia, sino el latido de tu esperanza. Vivías con una mirada que atravesaba las distracciones y la decepción. Pero ahora hay niebla. Sigues en la carrera, sí, pero te estás chocando con cosas, corriendo contra las paredes, desviándote hacia carriles que nunca fueron tuyos, tropezando con preguntas que solías silenciar con la verdad. No abandonaste la carrera. Pero en algún lugar del camino, perdiste de vista a aquel que te llamó a ella. Hebreos 12 nos da una orden tan simple y, sin embargo, tan ferozmente urgente para esta hora, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es una sugerencia. Es una línea de vida. Porque tu resistencia no se alimenta del esfuerzo. Se alimenta del enfoque. Y en un mundo diseñado para robar tu atención, tu fe morirá donde tu mirada esté dividida. Tus ojos estaban destinados a ser un altar. Pero se han convertido en un campo de batalla. Y la guerra no es solo contra tu agenda. Es contra tu vista. El deslizamiento infinito de la pantalla que nunca termina. Los titulares que gritan. Las notificaciones que suenan en tu alma como pequeñas alarmas de caos. La sutil urgencia de medir tu valor por los me gusta, los resultados o los aplausos. El impulso interminable de comparar, competir, consumir. Cada pantalla, cada muro de noticias, cada presión, está moldeando tu mirada, distrayéndola, diluyéndola, convirtiendo tu adoración en una presentación de diapositivas de ansiedad y ruido.
Y luego nos preguntamos por qué nuestra fe se siente débil. Pero no es tu fe la que está muriendo. Es tu visión la que está borrosa. Por eso la Escritura no dice simplemente, cree. Dice, mira. Dice, fija tus ojos. No en ti mismo. No en tu progreso. No en tus enemigos. No en tus circunstancias. No en tu pecado. Ni siquiera en tu llamado. En Jesús, el principio y el fin. El autor que escribió tu nombre en sus heridas, el consumador que te acompañará a través de cada fuego. Aquel que se mantuvo fiel ante la faz del infierno y nunca desvió la mirada. ¿Quieres que tu fe vuelva a respirar? Entonces debes contemplarlo de nuevo, porque en lo que contemplas es en lo que te conviertes. Aquello en lo que te fijas es lo que te alimenta. Y el mundo te ofrece un combustible que arde rápido y se consume pronto. Pero Jesús alimenta la resistencia. Cuando lo miras a Él, recuerdas para qué es todo esto. Cuando lo miras a Él, te das cuenta de que no se trata de cuán rápido te mueves, sino de cuán fiel es Él. Cuando lo miras a Él, el pecado pierde su brillo. Cuando lo miras a Él, tu ritmo encuentra paz otra vez. Cuando lo miras a Él, el caos se aquieta. Por eso Pedro se hundió. No por la tormenta, sino porque dejó de mirar. Por eso Israel vagó por el desierto. No por falta de recursos, sino porque fijaron sus ojos en el miedo. Por eso Marta se perdió el momento. No porque fuera mala, sino porque su enfoque se fracturó. Y por eso tantos de nosotros estamos agotados. No porque no amemos a Dios, sino porque estamos tratando de correr con los ojos puestos en todo lo demás. Pero no fuiste creado para una visión fragmentada. Fuiste creado para contemplar. Así que deja que este sea el momento en que regreses. No a la euforia pasajera, no al esfuerzo humano, sino a la quietud que quema la niebla. Al Salvador cuyo rostro brilla más que las distracciones. Al centro del diseño de tu alma. Mira de nuevo. No solo eches un vistazo, fíjate, conéctate con esa especie de santa terquedad que no se mueve cuando el mundo tiembla. El tipo de mirada que ve a través de las lágrimas, a través de la tentación, a través del ruido. Fija tus ojos en aquel que nunca retrocedió ante la cruz, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Tú eras ese gozo. Fija tus ojos en aquel que no solo inició tu fe, sino que la está perfeccionando incluso ahora. Aunque no puedas sentirlo. Aunque tu corazón se haya quedado callado, aunque todo lo que tengas sea un susurro, fija tus ojos de todos modos. Porque la fe no viene de sentirse inspirado. Viene de mantenerse enfocado. Y amigo, si tu fe se siente tenue en este momento, no se ha acabado. Solo es hora de recalibrar tu mirada. No estás demasiado distraído para regresar. No has ido demasiado lejos para reenfocarte. No necesitas más ruido. Necesitas más de Jesús. Así que apaga la pantalla. Silencia el caos y cierra los ojos. Luego, fíjalos de nuevo. En las cicatrices que te salvaron, en el Rey que resistió. En el Cordero que todavía habla. Este mundo intentará cansarte. Pero Jesús te hará firme. Deja que Él llene tu visión de nuevo. Deja que Él ancle tu carrera. Deja que Él sea la razón por la que perseveras. Porque hay poder en una fe enfocada. Y el mundo no necesita más cristianos distraídos. Necesita creyentes con ojos de fuego que se nieguen a mirar hacia otro lado. Si tus ojos se sienten nublados, si tu alma ha estado mirando demasiadas cosas que no pueden salvar, entonces este es tu recordatorio, Jesús sigue siendo el centro. En este espacio, nuestra misión es ir más allá de la superficie para explorar las escrituras que restablecen tu mirada y reavivan tu fe. Si Hebreos 12 está reviviendo algo en ti, te servirá profundizar en las vidas de personas como Elías, Esther y Pedro.
Personas que aprendieron a enfocarse incluso en el fuego. Puedes encontrar cada enseñanza, libre de distracciones, en nuestra biblioteca. Y para un estudio personal más profundo, hemos elaborado recursos escritos basados en estos temas, perfectos para ir más lejos sin conexión. Nuestra oración es simple, que tus ojos se llenen de Él nuevamente. No de emoción vacía, no de miedo, no de las voces de este mundo, sino de Jesús. Si deseas apoyar esta misión y unirte al movimiento, explora los enlaces disponibles. Ahora, asegura tu mirada, porque la carrera no ha terminado. Y el Rey vale cada paso. Él no soportó la cruz porque se sintiera bien. La soportó porque venía el gozo. Y no comodidad, no facilidad, no aplausos, gozo. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:2. Una línea tan corta que podrías pasarla por alto, pero tan explosiva que podría llevar toda tu fe a través de la tormenta, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto no fue solo coraje. Fue visión. Una visión santa, profunda hasta el alma, que atravesó la agonía para encontrar la gloria. Jesús no se aferró a la cruz por el dolor. Se aferró a la cruz por ti, porque tú eras el gozo puesto delante de él. No solo tu adoración, no tu obediencia, no tu potencial. Tú, tal como eres, roto, redimible, eternamente valioso, el gozo por el que valía la pena sangrar. Y esto es lo que separa la resistencia santa de la mera supervivencia. El dolor por sí solo te paralizará, pero el propósito lo cambia todo. Jesús podía ver a través de los clavos. Podía ver más allá de los escupitajos, el látigo, las espinas. Podía ver más allá del silencio asfixiante del cielo y de la traición de sus amigos. Podía ver el gozo. El gozo de los hijos e hijas regresando a casa. El gozo del pecado perdonado y la vergüenza borrada. El gozo de la resurrección, la restauración y la reunión. El gozo de aplastar a la muerte de una vez por todas. Y eso fue lo que lo hizo quedarse. No porque disfrutara la cruz, sino porque se negó a detenerse antes de lograr lo que ella conseguiría. Déjame preguntarte, ¿qué tienes puesto delante de ti? Porque si no tienes gozo en tu visión, perderás el equilibrio en el fuego. Si todo lo que ves es lo que estás atravesando y nunca hacia donde te diriges, renunciarás a mitad de camino. Te conformarás. Espiritualizarás el compromiso mediocre. Te convencerás a ti mismo de que este dolor no tiene sentido. Pero cuando ves con ojos del reino, te das cuenta de algo más profundo. La resistencia no se trata de disfrutar el proceso. Se trata de mantenerse fiel al propósito. Habrá días en que la cruz que llevas se sienta demasiado pesada. Cuando la obediencia se sienta como muerte. Cuando perdonar otra vez se sienta como una traición a tus propias heridas. Cuando el silencio se sienta como abandono. Cuando avanzar se sienta como si estuvieras arrastrando tu alma detrás de ti. Pero eso no significa que haya terminado. Significa que el gozo está más cerca de lo que piensas. Porque al otro lado de la obediencia, siempre hay resurrección. Tal vez no al instante. Tal vez no de la manera que planeaste. Pero siempre, siempre, Dios trae vida de las cenizas del sacrificio. Jesús nos mostró eso. Y no solo lo hizo por nosotros, lo hizo para mostrarnos cómo hacerlo. Tu cruz puede no ser de madera y clavos, pero sigue siendo real. Puede parecerse a quedarse cuando irse sería más fácil. Puede parecerse a amar a alguien que dejó de amar. Puede parecerse a confiar en Dios cuando las facturas no se pagan, las oraciones no se responden, el diagnóstico no ha cambiado. Puede parecerse a empezar de nuevo cuando todo se derrumbó. Pero sea cual sea tu cruz, no es el final. La cruz nunca fue el final. Fue la puerta al gozo. Y lo que soportas ahora está forjando una corona que llevarás para siempre.
Un testimonio que el infierno no puede borrar. Un gozo que ningún dolor puede deshacer. Porque Jesús no se quedó en esa cruz. La soportó. Y luego se levantó. La soportó por el gozo de recibirte en sus brazos algún día. La soportó por el gozo de verte dejar tu pecado y recoger tu propósito. La soportó por el gozo de decir sobre tu vida, consumado es. Entonces, ¿por qué puedes resistir? Porque el gozo puesto delante de Él es ahora el gozo puesto delante de ti. Resistes no porque la vida se vuelva más fácil. Resistes porque tus ojos han visto lo que viene. Has visto un futuro donde las lágrimas son enjugadas, donde la historia es redimida, donde el dolor que pensaste que te mataría se convierte en la prueba misma de que Dios estaba cerca. Y cuando puedes ver eso, verlo realmente, no solo sobrevivirás, correrás. Adorarás a través de la carga. Obedecerás cuando duela. Perdonarás cuando sea costoso. Hablarás la verdad cuando te sientas solo. Amarás cuando sea un desastre. Porque el gozo viene, no el tipo plástico, no la felicidad superficial y momentánea que ofrece el mundo, sino el gozo profundo y eterno que proviene de saber que te mantuviste firme en una generación entrenada para renunciar. Ese es el gozo que Jesús vio. Y es el gozo que te ofrece a ti. Así que mira de nuevo más allá de la niebla, más allá del dolor, más allá de las mentiras que te dicen que esto no vale la pena. Hay gozo al otro lado de este momento. Hay resurrección al otro lado de esta obediencia. Hay una corona siendo forjada en el fuego que pensaste que te consumiría. Resiste, porque el gozo puesto delante de él está a punto de convertirse en tu gozo también. Hay un cansancio que el sueño no repara, una fatiga más profunda que el cuerpo, un agotamiento del alma. No viene de correr demasiado rápido, sino de creer durante demasiado tiempo, de creer cuando nada cambia. De creer cuando las oraciones devuelven un eco en lugar de una respuesta. De creer cuando cada paso hacia adelante es recibido con silencio, resistencia o dolor. Conoces las Escrituras. Has cantado las canciones. Has asentido durante los sermones y susurrado, amén, incluso cuando tu corazón suplicaba una razón para seguir esperando. Y, sin embargo, bajo la superficie, lo sientes. El lento y doloroso deshilacharse de la convicción. No eres rebelde, simplemente estás cansado. Cansado de esperar. Cansado de aferrarte. Cansado de confiar cuando tus manos se sienten vacías. Cansado de escuchar sobre la fe cuando la tuya se siente demasiado frágil para mantenerse en pie. Y es aquí, justo aquí, donde Hebreos 12:3 irrumpe como una cuerda de rescate, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No eres el primero en sentirse así. Y Dios no responde a tu cansancio con una reprimenda. Lo enfrenta con un recordatorio. No el recuerdo de tus victorias pasadas. No el recuerdo de tu llamado. Ni siquiera el recuerdo de tu fuerza, sino de la suya. Considerad a aquel. Esa palabra, considerar, significa más que un pensamiento fugaz. Significa calcular profundamente, meditar, darle vueltas al asunto una y otra vez en tu alma como quien sostiene un trozo de pan en sus manos. Considera a Jesús. No solo al Jesús que hace milagros. Considera al Jesús que resistió. Aquel que sabe lo que se siente estar agotado hasta la médula. Que cayó bajo el peso de su propia cruz. Que lloró a solas en un huerto, con sangre en la frente y un silencio sepulcral desde el cielo. Que gritó, ¿por qué me has desamparado?, y no obtuvo respuesta del firmamento. Él sabe lo que significa sentirse abandonado, ser burlado por obedecer, ser malinterpretado, tergiversado y maltratado. Conoce el peso de una resistencia que no se parece en nada a la victoria. Y se quedó. No se quedó porque fuera fácil. Se quedó porque te vio a ti.
Por eso Hebreos dice, considerad a aquel. Porque cuando tu fe está fatigada, no necesitas una charla motivacional. Necesitas a una persona. Y cuanto más lo miras a él, cuanto más observas cómo resistió, no solo el hecho de que lo hizo, sino cómo lo hizo, más te das cuenta de que no eres débil por estar cansado, simplemente eres humano. Pero no estás solo. Estás rodeado por un Salvador que caminó este camino primero. Y él no retrocedió. No renunció. No maldijo el dolor. Lo abrazó por el gozo puesto delante de él. Y ahora, él te encuentra en tu propio dolor, no con condenación, sino con compañía. Él te dice, sé lo que es cargar una cruz cuando nadie te aplaude. Sé lo que es obedecer sin ver recompensa alguna. Sé lo que es sentirse olvidado mientras haces la voluntad del Padre. Así que, cuando quieras rendirte, considéralo a Él. Cuando quieras dejar de orar, considéralo a Él. Cuando las palabras se sientan vacías y la esperanza parezca una extranjera, considéralo a Él. Porque cada vez que miras hacia Jesús, te anclas en una historia que ya ganó. No en una que podría ganar, sino en una que ya venció. Él no solo modeló la resistencia, Él derrotó a la desesperanza. Y ahora, ese mismo espíritu que lo levantó de la tumba vive en ti. No corres impulsado por el humo de tus propias fuerzas, corres impulsado por la resurrección. Si tu alma está cansada de creer, que esta sea tu rebeldía, cree de todos modos. No porque lo sientas, sino porque lo has visto a Él. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tus ojos se han aclarado. No tienes que fabricar gozo artificial, solo tienes que permanecer a sus pies. Deja que tus oraciones sean débiles. Deja que tu adoración sea silenciosa. Deja que tu fe sea pequeña, pero no la sueltes. Porque el enemigo no gana cuando lloras. Gana cuando renuncias. Y tú no has renunciado. Sigues aquí, sigues escuchando, sigues extendiendo la mano, sigues eligiendo creer. Por muy frágil que se sienta esa creencia, eso no es fracaso. Eso es fe. Así que acércate, sécate las lágrimas. Respira profundo y considéralo a Él una vez más. Porque cuando la meta se siente lejana, la luz parece tenue y cada parte de ti quiere colapsar, hay uno que ya recorrió este camino. Y no está distante. No está decepcionado. Está justo a tu lado. No solo animándote, sino sosteniéndote. Y si lo consideras a Él una y otra vez, encontrarás fuerza surgiendo de lugares que creías muertos. Encontrarás el gozo irrumpiendo como la mañana después de una larga noche. Encontrarás esperanza, no porque la batalla se haya detenido, sino porque Él nunca lo hizo. No te canses. Has llegado demasiado lejos y Él aún no ha terminado. Pensaste que era un castigo, las puertas cerradas, las oraciones sin respuesta, la frustración que te seguía a cada habitación, incluso a aquellas donde intentabas adorar. Pensaste que Dios estaba enojado, alejándose, volteando su rostro, dejándote luchar porque habías fallado de nuevo. Pero, ¿y si malinterpretaste el silencio? ¿Y si no era distancia, sino disciplina? Hebreos 12, 5-11 llega al lugar más tierno y aterrador del corazón del creyente. Es el lugar donde empezamos a cuestionar no solo la bondad de Dios, sino su cercanía. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Disciplina. No castigo, no ira, no rechazo. Disciplina, la clase que viene de un padre, la clase que prueba que perteneces a la familia. Pero la mayoría de nosotros no creemos eso porque el dolor todavía se siente como distancia. Y cuando la vida escuece, asumimos que estamos afuera mirando hacia adentro. En algún momento del camino, confundimos la gracia con la facilidad.
Pensamos que si Dios estaba con nosotros, todo se alinearía. Que las puertas abiertas serían la prueba de su favor. Que las bendiciones confirmarían que estábamos haciendo esto de la fe correctamente. Así que cuando comenzó el proceso de refinación, cuando las comodidades empezaron a romperse, cuando los ídolos comenzaron a agrietarse, cuando las oraciones no se respondían con un sí, cuando el reflector se apagó y se encendieron los lugares ocultos, entramos en pánico. Pensamos que Él se había ido. Pero, ¿y si ese desierto no fuera rechazo? ¿Y si fuera entrenamiento? La Escritura no lo llama ira. Lo llama amor. Porque solo un padre disciplina, solo un padre corrige. Solo un padre se preocupa lo suficiente como para herir aquello que te está matando con tal de levantar lo que es eterno en ti. Y sí, duele. El versículo 11 es brutalmente honesto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dolorosa pero productiva. Brutal pero hermosa. No es un castigo para alejarte, es una poda para acercarte. Porque un buen padre jamás permitirá que crezcas pareciendo fuerte por fuera mientras estás hueco por dentro. Él no permitirá que tu carisma corra más rápido que tu carácter. No te bendecirá con una plataforma que colapsará bajo el peso de tu propio orgullo. No dejará que tus músculos espirituales se atrofien detrás de los aplausos. Así que disciplina, no para aplastarte, sino para cortar lo falso y fortificar lo real. Pero aquí está la parte que nos rompe. La disciplina se parece mucho a la demora. Se siente como silencio. Camina con el paso de oraciones no contestadas y capítulos cerrados. Se siente como pérdida, como el corazón roto y la frustración cuando aquello que pensabas que era de Dios se desmorona. Y empiezas a preguntar, ¿me lo perdí? ¿Lo arruiné? ¿Dios ha terminado conmigo? Pero la Escritura dice lo contrario. Si estás siendo corregido, significa que eres amado. Si estás siendo podado, significa que estás vivo. Si Él está poniendo su mano sobre algo en tu vida, significa que todavía te llama suyo. Uno no disciplina al hijo del vecino, disciplina al propio. Así que tal vez esto no sea abandono. Tal vez sea adopción. Porque si Dios no te amara, te dejaría ir a la deriva. Si no estuviera comprometido contigo, te dejaría endurecerte. Pero Él tiene demasiada pasión por tu plenitud como para dejarte fingir. Él sabe lo que viene. Y te está preparando para ello. Pero no puede construir con madera podrida. Así que la prueba, la pasa por el fuego, la forma, la refina. Hasta que tu obediencia no sea emocional, sino que esté anclada. Hasta que tú, sí, no sea impulsado por las bendiciones, sino por el pacto. Este es el regalo de la disciplina divina. Rompe el orgullo que no veías. Silencia los ídolos que no te atrevías a nombrar. Te vuelve a presentar al Dios que creías conocer. Y lo que pensaste que era castigo, en realidad era protección. Porque a veces Dios tiene que despojarte de aquello que alimenta tu ego antes de poder vestirte de humildad. A veces tiene que cerrar la puerta por la que oraste para abrir la que Él preparó. A veces tiene que demoler la versión de éxito que tú creaste para reconstruirte como una vasija que realmente pueda portar su gloria. Así que no desmayes. Eso es lo que dice la Escritura. No menosprecies la disciplina. No confundas su corrección con su ausencia. Porque si Dios está tratando contigo, no ha terminado contigo. Esta es la misericordia del desierto, la bondad de la convicción, el amor feroz de un padre que se niega a dejar que su hijo vague hacia la destrucción. Déjate entrenar por ella. No huyas de la reprensión. No adormezcas la incomodidad. No ignores ese pequeño empujón en tu espíritu. Inclínate. Deja que Él te examine. Deja que Él nombre lo que debe irse.
Deja que reconstruya lo verdadero. Puede sentirse como fuego ahora, pero producirá paz después. No solo paz a tu alrededor, sino paz dentro de ti, porque sabrás que nunca dejaste de ser amado. Estabas siendo formado. Y el Dios que disciplina es el mismo Dios que termina lo que empieza. Has estado arrastrando tu fe como una extremidad rota. Sigues apareciendo. Sigues cantando las canciones. Sigues susurrando oraciones, pero en el fondo sabes que algo se dio. Hay una cojera en tu caminar con Dios, un temblor en tus pasos, un cansancio que te hace cuestionar si volverás a correr alguna vez. Quizás fue la pérdida lo que te sacudió. Quizás fue el silencio que se extendió demasiado. Quizás fue el pecado que se aferró con demasiada fuerza o la decepción que caló demasiado hondo. Fuera lo que fuera, te dejó con las rodillas débiles. Y ahora, la fe se siente como arrastrarse. Pero Hebreos 12:13 entra en ese agotamiento como una voz en la oscuridad, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esto no es un llamado a ocultar tu debilidad. Es una invitación a sanarla. Porque Dios no avergüenza al que cojea, lo fortalece. Él no pone los ojos en blanco ante tu obediencia tambaleante. Él te encuentra en la lucha, no con reproche, sino con restauración. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de nosotros no nos rendimos por rebeldía. Nos rendimos por fatiga. No estamos corriendo para alejarnos de Dios, simplemente estamos demasiado cansados para seguir moviéndonos hacia Él. Hemos estado cargando cosas demasiado tiempo. Esperanzas que no se cumplieron. Oraciones que no se respondieron como esperábamos. Batallas que peleamos solos. Y nos preguntamos, ¿está Dios decepcionado? ¿Terminó conmigo? ¿Se permite siquiera cojear en una carrera como esta? Hebreos dice, no solo se permite, se espera. Esta carrera nunca fue para los impecables. Fue para los fieles, para los de corazón desfallecido, para los guerreros desgastados que se niegan a soltar, incluso cuando les tiemblan las manos. Pero lo sorprendente es esto, el pasaje no te dice simplemente que te esfuerces más. Te dice que hagas sendas derechas. ¿Por qué? Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer es despejar el camino que tienes por delante. No actuar, no fingir fuerza, sino quitar los obstáculos que te hacen tropezar una y otra vez. La amargura con la que no has lidiado, los ritmos de vida que te desgastan, las concesiones que has estado llamando supervivencia, las personas que te jalan hacia atrás en lugar de empujarte hacia adelante, los ambientes que dejan tu espíritu nublado. Hebreos dice, despéjalo. No porque seas fuerte, sino porque Dios quiere sanar eso que ha estado cojeando. Ese es el milagro de estos versos. El objetivo no es solo ayudar al débil a soportar, sino hacerlo pleno. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. No escondido, no silenciado, no avergonzado, sanado. Dios no está preservando la ilusión de tu fuerza, está restaurando la realidad de tu dependencia. Y en una generación que glorifica el esfuerzo sin descanso, Él está levantando hijos e hijas que saben apoyarse no en el talento, ni en el espectáculo, sino en los brazos eternos que nos atrapan cuando colapsamos. Así que, si tus rodillas tiemblan, no las escondas, levántalas. Si tus brazos están cansados, no los cruces, extiéndelos, porque hay una fuerza esperando a aquellos que admiten que se les ha agotado la suya. No tienes que demostrar tu fe. Solo tienes que adoptar la postura correcta, rodillas dobladas, manos alzadas, ojos fijos. Así es como Dios ayuda al que se tambalea a caminar de nuevo. No exigiendo una fuerza que no tienes, sino suministrando una gracia que olvidaste que estaba ahí. Esta no es una carrera de gigantes.
Es una carrera de sobrevivientes sostenidos por la gracia, de gente que ha sido golpeada pero no derribada, doblada pero no rota, cansada pero aún dispuesta. Y tal vez ahí es donde estás tú. Tambaleándote, pero no rendido. Aún no. Así que endereza el camino. Haz el trabajo difícil. Sé honesto, quédate quieto y deja que Dios toque lo que está temblando. Deja que Él respire aliento en lo que ha estado jadeando. Deja que Él afirme las piernas que casi se dieron bajo el peso de esta última temporada. No necesitas nueva emoción, necesitas nueva esperanza. Y Hebreos dice que la sanidad es posible. No solo para tu cuerpo, sino para tu fe. Para los lugares internos que olvidaron cómo se siente el gozo. Para las partes de ti que se preguntaron si volverías a correr alguna vez. Él te ve. No ha pasado de largo ante tu cojera. Está arrodillado a tu lado ahora mismo, listo para levantarte, listo para caminar contigo hasta que puedas hacerlo solo otra vez. No tienes que tenerlo todo resuelto. Solo tienes que seguir adelante. Un paso, un respiro, un sí a la vez. Porque Dios no construye fuerza a través de la facilidad, la construye a través de la resistencia. Y la línea de meta no es para los impecables. Es para los fieles, incluso si cruzan la meta cojeando. Existe un mito en el cristianismo moderno, una mentira silenciosa que hemos bautizado en emoción y envuelto en letras de adoración, que la fe verdadera siempre se siente como fuego. Que si tu corazón no arde, algo debe estar roto. Que si no estás llorando en oración o saltando en alabanza, entonces tu caminar con Dios se ha enfriado. Pero la Escritura nunca dijo eso. Hebreos 12 nunca prometió fuegos artificiales. Prometió una carrera que requiere resistencia. Una carrera que no se corre con adrenalina, sino con determinación. Porque la fe, la verdadera fe bíblica y anclada, no siempre es fuego. A veces son pies. Pies que siguen moviéndose cuando los sentimientos se van. Pies que permanecen en el camino cuando la música se desvanece. Pies que siguen caminando a través de la oscuridad sin nada más que el recuerdo de la luz. No escucharás eso en la mayoría de los púlpitos. No lo encontrarás en las listas de reproducción cristianas de moda, pero el cielo lo registra. El cielo se regocija por ello. El cielo ve a los santos que no gritaron, pero que se presentaron de todos modos. La fe no se mide por el volumen. Se mide por el movimiento. ¿Sigues avanzando? ¿Sigues yendo hacia adelante? Por muy lento, por muy silencioso, por muy doloroso que sea. Si es así, eso es fe. Y es mayor que el fuego, porque el fuego va y viene. Las emociones suben y bajan. Las cimas de las montañas emocionan, pero los valles edifican. Y en el valle es donde aprendes qué tipo de fe tienes realmente. No la clase que necesita multitudes. No la clase que depende de la piel de gallina, sino la clase que sangra, cojea y aún cree. Eso es lo que busca Hebreos. No al corredor emocional, sino al que perdura. Al que sabe que Jesús sigue siendo digno, incluso cuando no es emocionante. Incluso cuando las promesas no se sienten cercanas. Incluso cuando la única oración que puedes gestionar es un susurro a través de dientes apretados y lágrimas de cansancio. Esa no es fe falsa. Es fe refinada. Y es el tipo de fe que el infierno no puede tocar. Porque al enemigo no le importa si te sientes bien. Le importa si sigues adelante. Quiere que creas que el silencio significa ausencia. Quiere que creas que la insensibilidad significa fracaso. Quiere que creas que, a menos que tu alma esté en llamas, tu caminar es un desperdicio. Pero se equivoca. Porque los que perduran son los que se niegan a detenerse, incluso cuando todo a su alrededor dice que deberían hacerlo. Los que siguen volviendo al altar, no con gritos, sino con cenizas.
Los que se despiertan en la mañana ordinaria número 5000 y todavía dicen, Dios, soy tuyo. Ese es el tipo de fe que gana carreras, que termina el curso, que recibe la corona. Así que si tu corazón no se siente en llamas ahora mismo, no entres en pánico. Si tu alma se siente seca, quebradiza o magullada, no te rindas. Si las escrituras se sienten pesadas, si la adoración se siente plana, si el espíritu se siente distante, no te alejes. No te estás muriendo, estás profundizando. Porque la fe real no se prueba en el fuego de la emoción, se prueba en el horno de la aflicción. Cuando las llamas bajan y todo. Lo único que queda es la obediencia. Cuando levantas la vista, no porque sientas a Dios, sino porque lo eliges a Él. Eso es resistencia. Y es más poderosa que la emoción, más hermosa que la pasión, más eterna que el entusiasmo. Es Él, sí, silencioso en la hora de la medianoche. Es la rendición diaria que nadie ve. Es la adoración que cuesta todo y no recibe nada a cambio, excepto la sonrisa del cielo. Así que sigue adelante, sigue caminando, sigue presentándote. Una fe así no siempre grita, pero sacude el infierno. Y es exactamente el tipo de fe que tuvo Jesús, porque la cruz no fue fuego ni adrenalina. Fue agonía. Fue silencio. Fue sangre, asfixia y abandono. Pero Él la soportó, no porque se sintiera bien, sino porque el gozo le esperaba al otro lado. Y ahora nos enseña a hacer lo mismo. Así que cobra ánimo. Si estás caminando sin sentir nada, estás en buena compañía. Si obedeces sin emoción, no estás solo. Si estás resistiendo en la oscuridad, no estás roto, te estás volviendo semejante a Cristo. Y un día, cuando el fuego regrese, cuando llegue el rompimiento, cuando los cielos se abran de nuevo, te darás cuenta de que no fueron tus sentimientos los que te sostuvieron. Fue tu fe. Y Dios vio cada paso, incluso aquellos por los que nadie aplaudió, incluso los que se sintieron como un fracaso. Y Él todavía susurra, bien hecho. No, bien sentido, no, bien llorado, no, bien publicitado. Simplemente, bien hecho. Así que termina tu carrera con lágrimas, con moretones, con silencio si es necesario. Pero termina. Porque el fuego se apaga, pero la fe que perdura arde para siempre. No planeabas arrastrarte cuando empezaste esta carrera. Tu corazón estaba lleno. Soñabas con fuego. Imaginabas inercia y fuerza. Visualizabas una velocidad santa y una fuerza sobrenatural, corriendo ligero, riendo con propósito, llevado sobre alas de una fe inquebrantable. Pero en algún punto entre Él, te seguiré, y Él, sigo aquí, el camino se hizo más largo de lo esperado. El gozo se volvió más silencioso. El aire abandonó tus pulmones. Y ahora ya no corres, te arrastras. Todavía crees, pero apenas. No has renunciado, pero lo has pensado. Y Hebreos 12 ya no es un póster motivacional para ti. Es un salvavidas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque esta carrera no se trata de velocidad, se trata de permanencia. E incluso si todo lo que puedes hacer hoy es susurrar con los dientes apretados, incluso si todo lo que parece ser tu fe es simplemente volver a aparecer, eso cuenta. El cielo lo ve. Y no estás solo. No estás rodeado de gente perfecta, sino de santos con cicatrices, que cojean, probados por el fuego, que siguieron adelante cuando todo en ellos quería detenerse. Estás rodeado por Sara, que esperó décadas con un vientre que dolía de vacío. Por Moisés, que se alejó de un palacio para vivir con una promesa. Por David, que cayó duro pero siguió persiguiendo el corazón de Dios. Por Ruth, que siguió hacia un futuro que no podía ver. Por Jeremías, que lloraba mientras obedecía.
Por Jesús, cuyo propio sudor se convirtió en sangre en Getsemaní, pero se quedó. Él es en quien debes fijar tus ojos ahora. No en tu fracaso, no en tus amigos, no en tus circunstancias, no en tu pasado. En Él. Porque Él nunca huyó del dolor. Nunca corrió para esquivar el duelo. Caminó directo hacia la tormenta de la cruz por ti. Y si todavía estás aquí, todavía respirando, todavía leyendo estas palabras a través de ojos cansados, puños cerrados o sollozos ahogados, todavía tienes algo sagrado, resistencia. Así que no la entregues y no te sueltes. No te inclines ante las mentiras que te dicen que la fe siempre debe sentirse fuerte. La fe perdura. Eso es lo que la hace más santa. Y ahora, deja que esta sea tu oración. Dios, estoy aquí. Y eso por sí solo se siente como un milagro. No me siento fuerte. No me siento valiente. No me siento como alguien que debería ser llamado fiel, pero estoy aquí. He querido renunciar 100 veces. He mirado puertas cerradas y cielos silenciosos y te he preguntado a dónde fuiste. He dudado. He tropezado. He bajado el ritmo hasta casi arrastrarme, pero no me he ido. Así que hoy, fortalece estos brazos caídos. Afirma estas rodillas débiles. Levanta este corazón cansado. Déjame correr de nuevo. No con emoción fabricada, no con una sonrisa fingida, sino con una santa rebeldía. Déjame correr a través de la niebla. Déjame correr con lágrimas en los ojos. Déjame correr con una fe que tiembla pero que se aferra. Fija mis ojos en Jesús. No en las multitudes. No en mi progreso y no en mis miedos. Solo en Él. Jesús. El que no retrocedió. El que resistió. El que siguió adelante cuando todo en él podría haber dado la vuelta. Que su ejemplo sea mi energía. Que su voz sea más fuerte que mi fatiga. Que su gozo sea más fuerte que mi miedo. Y cuando se me olvide, recuérdame, tú no recompensas a los más rápidos, recompensas a los fieles. Así que ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel en la oscuridad. Ayúdame a ser fiel en el silencio. Ayúdame a ser fiel en el dolor. Esta carrera es dura, pero tú estás conmigo. Siempre has estado conmigo. Y elijo, incluso ahora, creer de nuevo, confiar de nuevo, moverme de nuevo. No porque yo me sienta fuerte, sino porque tú lo eres. Así que sopla vida en mis pulmones. Pon acero en mi carácter. Y deja que este corazón herido, desgastado y lleno de preguntas corra de todos modos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si llegaste al final de esta enseñanza sobre Hebreos 12, gracias. Significa que no solo tienes curiosidad, tienes hambre de la verdad. Y eso es raro. Nuestra esperanza es que esto no solo te haya informado, sino que haya despertado algo dentro de ti. Un recordatorio, una advertencia o quizás una invitación a volver a Dios. Si esto te bendijo, debes saber que hay más esperando, sin anuncios y sin distracciones, en nuestro sitio web. Cada libro de la Biblia, cada profecía, cada enseñanza organizada para guiarte a través de la palabra. Y si prefieres leer o estudiar sin conexión, nuestros libros electrónicos fueron hechos para eso. Algunos de nuestros videos más impactantes ahora están ayudando a las personas a profundizar en forma escrita. No estamos aquí para volvernos virales. Estamos aquí para ir más profundo. Y si ese es tu corazón también, eres parte de esta familia. Siempre lo has sido. Puedes apoyar lo que estamos haciendo compartiendo esto o explorando los enlaces. Cada clic ayuda a mantener viva la palabra y ayuda a que alguien más encuentre lo que tú acabas de encontrar. Que Dios te hable incluso después de que esto termine. Que lleves lo que has aprendido a tu día, a tu familia, a tu mundo.
Y que nunca olvides, Él sigue hablando. Todavía estás llamado. La historia no ha terminado. Mantente cerca de la verdad. Esto es Historias Profundas de la Biblia, donde la palabra habla más hondo. Lo único que queda es la obediencia. Cuando levantas la vista, no porque sientas a Dios, sino porque lo eliges a Él. Eso es resistencia. Y es más poderosa que la emoción, más hermosa que la pasión, más eterna que el entusiasmo. Es Él, sí, silencioso en la hora de la medianoche. Es la rendición diaria que nadie ve. Es la adoración que cuesta todo y no recibe nada a cambio, excepto la sonrisa del cielo. Así que sigue adelante, sigue caminando, sigue presentándote. Una fe así no siempre grita, pero sacude el infierno. Y es exactamente el tipo de fe que tuvo Jesús, porque la cruz no fue fuego ni adrenalina. Fue agonía. Fue silencio. Fue sangre, asfixia y abandono. Pero Él la soportó, no porque se sintiera bien, sino porque el gozo le esperaba al otro lado. Y ahora nos enseña a hacer lo mismo. Así que cobra ánimo. Si estás caminando sin sentir nada, estás en buena compañía. Si obedeces sin emoción, no estás solo. Si estás resistiendo en la oscuridad, no estás roto, te estás volviendo semejante a Cristo. Y un día, cuando el fuego regrese, cuando llegue el rompimiento, cuando los cielos se abran de nuevo, te darás cuenta de que no fueron tus sentimientos los que te sostuvieron. Fue tu fe. Y Dios vio cada paso, incluso aquellos por los que nadie aplaudió, incluso los que se sintieron como un fracaso. Y Él todavía susurra, bien hecho. No, bien sentido, no, bien llorado, no, bien publicitado. Simplemente, bien hecho. Así que termina tu carrera con lágrimas, con moretones, con silencio si es necesario. Pero termina. Porque el fuego se apaga, pero la fe que perdura arde para siempre. No planeabas arrastrarte cuando empezaste esta carrera. Tu corazón estaba lleno. Soñabas con fuego. Imaginabas inercia y fuerza. Visualizabas una velocidad santa y una fuerza sobrenatural, corriendo ligero, riendo con propósito, llevado sobre alas de una fe inquebrantable. Pero en algún punto entre Él, te seguiré, y Él, sigo aquí, el camino se hizo más largo de lo esperado. El gozo se volvió más silencioso. El aire abandonó tus pulmones. Y ahora ya no corres, te arrastras. Todavía crees, pero apenas. No has renunciado, pero lo has pensado. Y Hebreos 12 ya no es un póster motivacional para ti. Es un salvavidas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque esta carrera no se trata de velocidad, se trata de permanencia. E incluso si todo lo que puedes hacer hoy es susurrar con los dientes apretados, incluso si todo lo que parece ser tu fe es simplemente volver a aparecer, eso cuenta. El cielo lo ve. Y no estás solo. No estás rodeado de gente perfecta, sino de santos con cicatrices, que cojean, probados por el fuego, que siguieron adelante cuando todo en ellos quería detenerse. Estás rodeado por Sara, que esperó décadas con un vientre que dolía de vacío. Por Moisés, que se alejó de un palacio para vivir con una promesa. Por David, que cayó duro pero siguió persiguiendo el corazón de Dios. Por Ruth, que siguió hacia un futuro que no podía ver. Por Jeremías, que lloraba mientras obedecía. Por Jesús, cuyo propio sudor se convirtió en sangre en Getsemaní, pero se quedó. Él es en quien debes fijar tus ojos ahora. No en tu fracaso, no en tus amigos, no en tus circunstancias, no en tu pasado. En Él. Porque Él nunca huyó del dolor. Nunca corrió para esquivar el duelo. Caminó directo hacia la tormenta de la cruz por ti. Y si todavía estás aquí, todavía respirando, todavía leyendo estas palabras a través de ojos cansados,
puños cerrados o sollozos ahogados, todavía tienes algo sagrado, resistencia. Así que no la entregues y no te sueltes. No te inclines ante las mentiras que te dicen que la fe siempre debe sentirse fuerte. La fe perdura. Eso es lo que la hace más santa. Y ahora, deja que esta sea tu oración. Dios, estoy aquí. Y eso por sí solo se siente como un milagro. No me siento fuerte. No me siento valiente. No me siento como alguien que debería ser llamado fiel, pero estoy aquí. He querido renunciar 100 veces. He mirado puertas cerradas y cielos silenciosos y te he preguntado a dónde fuiste. He dudado. He tropezado. He bajado el ritmo hasta casi arrastrarme, pero no me he ido. Así que hoy, fortalece estos brazos caídos. Afirma estas rodillas débiles. Levanta este corazón cansado. Déjame correr de nuevo. No con emoción fabricada, no con una sonrisa fingida, sino con una santa rebeldía. Déjame correr a través de la niebla. Déjame correr con lágrimas en los ojos. Déjame correr con una fe que tiembla pero que se aferra. Fija mis ojos en Jesús. No en las multitudes. No en mi progreso y no en mis miedos. Solo en Él. Jesús. El que no retrocedió. El que resistió. El que siguió adelante cuando todo en él podría haber dado la vuelta. Que su ejemplo sea mi energía. Que su voz sea más fuerte que mi fatiga. Que su gozo sea más fuerte que mi miedo. Y cuando se me olvide, recuérdame, tú no recompensas a los más rápidos, recompensas a los fieles. Así que ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel en la oscuridad. Ayúdame a ser fiel en el silencio. Ayúdame a ser fiel en el dolor. Esta carrera es dura, pero tú estás conmigo. Siempre has estado conmigo. Y elijo, incluso ahora, creer de nuevo, confiar de nuevo, moverme de nuevo. No porque yo me sienta fuerte, sino porque tú lo eres. Así que sopla vida en mis pulmones. Pon acero en mi carácter. Y deja que este corazón herido, desgastado y lleno de preguntas corra de todos modos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si llegaste al final de esta enseñanza sobre Hebreos 12, gracias. Significa que no solo tienes curiosidad, tienes hambre de la verdad. Y eso es raro. Nuestra esperanza es que esto no solo te haya informado, sino que haya despertado algo dentro de ti. Un recordatorio, una advertencia o quizás una invitación a volver a Dios. Si esto te bendijo, debes saber que hay más esperando, sin anuncios y sin distracciones, en nuestro sitio web. Cada libro de la Biblia, cada profecía, cada enseñanza organizada para guiarte a través de la palabra. Y si prefieres leer o estudiar sin conexión, nuestros libros electrónicos fueron hechos para eso. Algunos de nuestros videos más impactantes ahora están ayudando a las personas a profundizar en forma escrita. No estamos aquí para volvernos virales. Estamos aquí para ir más profundo. Y si ese es tu corazón también, eres parte de esta familia. Siempre lo has sido. Puedes apoyar lo que estamos haciendo compartiendo esto o explorando los enlaces. Cada clic ayuda a mantener viva la palabra y ayuda a que alguien más encuentre lo que tú acabas de encontrar. Que Dios te hable incluso después de que esto termine. Que lleves lo que has aprendido a tu día, a tu familia, a tu mundo. Y que nunca olvides, Él sigue hablando. Todavía estás llamado. La historia no ha terminado. Mantente cerca de la verdad. Esto es Historias Profundas de la Biblia, donde la palabra habla más hondo.